Muy buenas, bienvenidos a Cine versus Pelis. Una vez más, otro de los programas especiales que estamos haciendo en estos momentos de confinamiento. Bueno, hoy vamos a hacer uno especial, sobre todo de cara a los que tengáis niños en casa. Y los que no los tengáis, pues también. Porque vamos a hablar de animación, pero la animación no tiene por qué ser algo de niños. Eso de dibujos animados ha quedado un poquito obsoleto. De hecho, algunas de las películas de las que vamos a hablar hoy son más de adultos que incluso de niños. Vamos a hablar del grandísimo cineasta Hayao Miyazaki. Pero antes de nada, quiero recordar, por favor, funcionó el otro día, pero vamos a recordarlo de nuevo, que los que estéis viendo este canal, los que os estén gustando estos vídeos, por favor, suscribíos, os lo agradecería muchísimo. ¿Por qué? Porque eso significa que la comunidad vaya creciendo. Entonces yo me voy a callar unos segundos, otra vez, y voy a dejar tiempo para que os suscribáis, ¿vale? Vale, hasta aquí. El otro día funcionó esta campaña, la campaña que orquestamos Joaquín y yo. Y de hecho voy a presentar a mis invitados y voy a empezar por él, por nuestro profesor y escritor, Joaquín Abad. Muy buenas, Joaquín. Dani, buenas tardes. Hoy es un placer muy especial, Miyazaki. Voy a advertirlo ya. Podría estar hablando horas y horas. No es que los actores sean fanáticos de la animación en general, suele ser una cosa más de los que somos directores, pero tenemos aquí de nuevo otra vez a un buen amigo, Eduardo Páramo, que también es un fanático de este director. Edu, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas de poder abordar este gran director. Los mundos alucinantes, estos mundos tan imaginativos, algo que quizás los films con actores delimita el presupuesto, pero la animación no puede limitar nunca la imaginación. Y qué mejor que tener una persona que se dedique al mundo de la animación y al dibujo, como es el caso de Diana Blázquez, que Diana Blázquez, aparte de ser una persona que tiene un talento increíble, es la persona que ha diseñado los banners oficiales de este canal. Hola, Diana. Hola, muy buenas, encantada. Y nada, con muchas ganas de empezar, porque este es uno de mis directores favoritos. Y como animadora y como artista es un rol a seguir, la verdad. Para los que me decíais lo de que no había chicas en el programa, el otro día estuvo Patricia Galván, que volverá a repetir con nosotros, y hoy está Diana Blázquez, que qué mejor que ella, probablemente sea la persona que mejor pueda opinar a nivel técnico, porque probablemente a mí se me escapen muchos términos. Yo podría hablar de dirección, podría hablar de guión, de desarrollo de personajes, pero no puedo hablar de técnica de animación porque no me dedico a ello. Pero al fin y al cabo vamos a hablar de cine. ¿Por qué cine? Y hablando de Hayao Miyazaki, es sin duda uno de los directores, no cineastas, vamos a llamarlo cineastas, más importantes de los últimos 40 años. Y esto es un hecho insólito por la naturaleza de sus películas, porque además es de Japón. Solo se podía comparar lo que hace Miyazaki con Walt Disney. Una persona no ha revolucionado tanto el mundo de animación como él, desde la época de Walt Disney. Se puede hablar de estudios, se puede hablar de algunas películas de animación en concreto, pero un creador tan influyente es difícil. Y es tan influyente que incluso influye en directores que no son de animación. Ese componente que tienen sus películas, tan sumamente personales, tan sumamente humanas, son filosóficas, son ecologistas incluso. Habría que decir la importancia de las mujeres en su cine, que generalmente suelen ser las protagonistas y suelen ser mujeres fuertes y con capacidad de decisión. Todas estas películas de las que estamos hablando las tenéis en el catálogo de Netflix. Los que no conozcáis a Miyazaki disfrutaréis de este programa. Los que lo conozcáis lo vais a disfrutar más, y los que no sepáis nada de nada vais a tener muchas ganas de ver sus películas al terminar este debate. Y los que tenéis niños no tenéis ninguna excusa. Él quería ser dibujante de manga. Tendremos que diferenciar claramente, luego Diana nos explicará bien las diferencias entre el manga y el anime, porque a veces se dice erróneamente película de manga, y una película no es manga, porque manga es el cómic, eso es el anime. Y él empieza en series muy conocidas como dibujante jefe, e incluso como director, series, por ejemplo, que son historia ya más que nuestra, probablemente de nuestros padres, como son Heidi, Marco, como Conan el Niño del Futuro y Lupin III.
Lupin III yo me acuerdo que la pusieron en España en Telecinco a principios de los años 90 y hago hincapié en esta principalmente porque su primer largometraje, que es de 1979, que se llama El castillo de Cagliostro, es una adaptación de la serie, como un episodio largo y no tiene mucho de particular. La verdad que la película está muy bien. Lupin III es un anime basado en el famoso ladrón de literatura Arsène Lupin, ¿no? Los que recordéis aquella serie, yo me acuerdo perfectamente hasta de la canción, que por cierto, esas canciones de estas series de televisión las componía Emilio Aragón, por cierto. Siendo de la época en la que trae un montón de cosas nuevas, ¿no? a todo el panorama de animación que había en el momento. Es una animación mucho más dinámica, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados, y es muy divertida, es muy dinámica. Quizás la animación era mucho más estática y el punto de evolución grande que ha tenido la animación desde la época de Walt Disney, luego lo relevó Miyazaki y el estudio Ghibli. Y habría que hablar también de la occidentalización de los personajes de Miyazaki, no solo en sus actitudes, sino incluso sus rasgos físicos, que a pesar de que son japoneses, tienen rasgos físicos occidentales. Vamos a hablar ya de la primera película como tal, una primera película que tiene esa idea Miyazaki de hacerla, y para ello crea, junto con Isao Takahata, los estudios Ghibli. Isao Takahata es otro de los grandes directores de anime, quizás ensombrecido por la fama de Miyazaki. Podríamos hablar también de Otomo, de otro de los grandes directores de anime. Otomo, por cierto, influye también sobre Miyazaki, pero Otomo, digamos que es más adulto. Otomo es el creador del cómic y luego la película de Akira, que también habla de este futuro posapocalíptico. Y precisamente vamos a hablar de una película que trata estos temas, y es Nausicaa, El Valle del Viento, de 1984, con la cual se inauguran los estudios Ghibli. El ecologismo tan propio en las películas de Miyazaki, advirtiendo de las consecuencias que tiene el maltrato al planeta, algo que, sinceramente, creo que nos podíamos dar mucha cuenta, sobre todo también estos días, cómo los humanos subsisten tras las guerras, donde viven prácticamente hacinados en una serie de tribus y viven rodeados por unas razas enormes de insectos que llaman los Oms, ¿no? Frente a esto, Nausicaa es una mujer fuerte, sensible, es una princesa. Le gusta esto de la realeza a Miyazaki, siempre mete a personajes que son príncipes, princesas, reyes, reinas, pero generalmente se salen del estereotipo de lo que podríamos entender como un rey y una reina, ¿no? Tiene algo más que ver como lo que hacía George Lucas con la princesa Leia, ¿no? Son guerreras las princesas generalmente. No es que me emocione esta película, de hecho es una de las que menos me gustan, pero me encanta cómo presenta ya esta animación de una manera adulta y cómo presenta este futuro tan posapocalíptico, que nos lo presenta en un desierto, en desiertos enormes, estos especie de insectos gigantes que son inteligentes, que son poderosos, y que me recuerda mucho a la novela de Frank Herbert, Dune. Me recuerda muchísimo, y de hecho en ese mismo año, 1984, David Lynch, mi adorado David Lynch, presenta la película adaptación Dune, y si nos fijamos hay muchos paralelismos entre ambas películas. Curiosamente no se podría decir que una copia a otra, porque son del mismo año, pero sí que es cierto que el diseño de estos personajes está muy basado en lo que había visionado Frank Herbert, y tampoco olvidemos que fue Jodorowsky quien primero intentó hacer una adaptación con Giroud. Yo creo que es una película que se va diluyendo su propuesta y termina siendo algo más de acción, más banal, con un discurso muy interesante. Yo lo que sí que me interesa mucho de la película es el personaje, ¿no? El personaje que tú has dicho que es un personaje femenino, fuerte, que lleva adelante sus ideales, y bueno, como ya la carta de presentación de Miyazaki en cuanto a su temática y en lo que van a hacer sus valores. Miyazaki hace un cine para educarnos en los sentimientos, para enseñarnos a sentir, no simplemente transmitirnos valores. Miyazaki es un gran pedagogo. O sea, yo que soy maestro veo que Miyazaki nos enseña a sentir, nos enseña a desarrollar nuestros sentimientos y lo mejor de nosotros. Bueno, el maestro Yupa recuerda mucho a un maestro Jedi, en cómo va de la Guerra de las Galaxias, en cómo va vestido, cómo ese amor que tiene por los insectos y por la naturaleza va a ser algo constante en la filmografía. Hablando de esta influencia que viene de la Guerra de las Galaxias, de hecho habría que hablar que George Lucas, cuando quiere hacer la Guerra de las Galaxias, se basa en la película de Akira Kurosawa, La Fortaleza Infernal, y de hecho el personaje llamado Obi-Wan Kenobi tiene este nombre oriental porque en principio lo iba a interpretar
Toshiro Mifune, el fantástico actor japonés. Él se negó y se lo ofrecieron luego después a Sir Alec Guinness. La influencia bien parte del Japón, va a Estados Unidos y luego vuelve a Japón. De la fantástica música del compositor Yoi Shaishi, que es algo maravilloso, cómo capta esa sensación. Bueno, es tan buen compositor que aparte no podemos separarlo de la carrera de otro cineasta japonés, en este caso no de animación, como es el director y actor Takeshi Kitano. Que esta película en un principio no la iban a aceptar porque no tenía un manga de base, ¿no? Y Miyazaki tuvo que hacerlo justo después, tuvo que escribirlo entero. Entonces, cuando se empezó a hacer la película, la aprobaron, nada más que se habían publicado solo 2 mangas, creo, 3 de 10 que eran, y creo que eso se nota mucho en las escenas, porque hay cosas que a mí hay escenas que se me hacen cortas. La del gigante de fuego me parece que está desaprovechado. Luego, 2 años más adelante, ya con Estudio Ghibli bastante sentado, hace El castillo en el aire. Y vamos a decir este nombre tan polémico, esperemos que no censuren el vídeo, no estamos diciendo ninguna palabrota, ningún taco. La película se llama La puta. Bueno, escucho risas por ahí, pero es cierto, es el nombre de la película, El castillo en el aire, la puta, o la puta en el castillo del aire, porque habla de este continente inventado, que no es una cosa de Miyazaki, que es una cosa que ya está en la novela de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, que hablaba de ese continente volador, que en realidad era una metáfora que hablaba Jonathan Swift para hablar de cómo mal ejercía el poder Inglaterra sobre Irlanda. El castillo en el aire nos cuenta esta fantasía de volar, que es algo tan constante en el cine de Miyazaki, es algo tan maravilloso que Miyazaki, quizás por su origen, porque su padre construía, que esto lo veremos en una película más adelante que le rinde un homenaje, construía elementos para aviones. Y nos habla de esta princesa llamada Shita, que se cae de una especie de dirigible y gracias a un medallón consigue sobrevolar hasta que le encuentra a un chico, porque ese medallón conduce a la puta, a este continente volador. Generalmente para Miyazaki los ejércitos nunca suelen ser positivos, siempre suelen ser negativos. Va detrás y es utilizado por el malo malísimo. Esta película, que probablemente sea una de las pocas películas donde tiene un malo malísimo, habría que hablar de la tecnología del steampunk, ¿no? El steampunk es esta tecnología que desarrolla mucho en los manga y los anime, que nos habla de las naves, de los aviones que existían en los años 10, 20, y es una evolución de eso, de unos personajes que son villanos, ¿no? Que es esta pirata del aire, que es una señora mayor, como nos parece malísima, y luego al final tiene su corazoncito, que es algo muy de las películas de Miyazaki. Cómo está hecho, cómo está diseñado en este continente en el que está totalmente ajeno a la Tierra, y existen unas criaturas fantásticas que viven en paz. Otra vez la defensa del ecologismo, y es la mano del hombre la que la contamina, que es algo muy constante en su cine. Hay escenas como cuando entran en la puta, que solamente de pensar que eso está hecho a mano, en celuloide, se me ponen los pelos de punta, de verdad. Hay escenas, la propia la puta, cuando están andando por los jardines, que es parar fotograma a fotograma, y es una obra de arte, la verdad. Muy difícil llegar a ese nivel de fondos en la época, sobre todo, y a mano, que es lo que está hecho. Él no hace guiones como tal. La mayoría de sus películas están hechas en storyboards gráficos tan detallados que es que la diferencia entre el storyboard al otro, al final, es que ya está terminado. Una cosa importante de explicar para quien no sepa lo que es storyboard, ¿no? Storyboard es el dibujo plano por plano de lo que se va a filmar. Esto se hace en cine, pero menos. Generalmente hay un mito con respecto al cine, el cine que no es de animación, el cine de acción real, que todas las secuencias se dibujan. Esto no es cierto. En cine los directores utilizamos un guión técnico porque ya nos entendemos, porque si nos tenemos que poner a dibujar, encima los que no sabemos dibujar bien, plano por plano, pues es una auténtica locura, con lo cual ya nos entendemos con un guión técnico. En España, en el primer doblaje, esas películas que están dobladas, para no tener esta mala connotación del nombre de la puta, lo cambiaron por la puntu, una cosa que es ridícula, absolutamente ridícula. Afortunadamente el doblaje que podéis ver en Netflix ya es un doblaje actualizado. Tiene ese hecho de los niños que se tienen que hacer mayores de pronto, que eso pasa en muchas películas de Miyazaki. Es muy bonito al principio cómo se pone justo al empezar la piedra, el colgante, y se tira con ella a ver si se mantiene en el aire y se cae. Y ese ya es un inicio en el que ya te muestra la ingenuidad, y a pesar de la ingenuidad te muestra cómo llevan el hecho de ser adulto con una heroicidad increíble los dos personajes. Señora mayor, la pirata que al principio es mala, Dola,
cómo a la vez se va convirtiendo en niño. Hay una escena muy bonita en la que Dola está escuchando cómo hablan los niños arriba del barco pirata, y solo en esa secuencia, cómo se queda escuchando, ya Dola se convierte en niño. Es una cosa muy idílica. A pesar de que trabajes en una mina, puedes ser el más feliz del mundo y todo se puede cumplir. Cuando está en el dirigible y la niña, Dola le obliga a trabajar en la cocina, que es un poquito, esta parte es un poquito más machista, ¿no? Que le obliga a trabajar en la cocina porque piensa que no puede hacer otra cosa, ¿no? Y entonces ella, que ya tiene una gran belleza, todos los que trabajan en el dirigible van uno por uno como a ofrecer su ayuda porque están enamorados de ella. Miyazaki es un grandísimo romántico, pero entendiendo romántico no como ñoñería, porque sí que es verdad que las películas infantiles muchas veces son ñoñas. Las de Miyazaki no lo son tremendamente románticas, llegan a conmover. Desde lo retrofuturista, el steampunk, como tú has citado, hasta el realismo mágico japonés, que es algo todavía presente, por ejemplo, en escritores como Murakami, ¿no? Y bueno, y el uso que hace de la mitología japonesa. Aquí ese mundo de fantasía ya está perfectamente descrito. Uno queda apabullado con el nivel de detalle y con la coherencia del mundo fantástico. El cine de Miyazaki yo lo veo como una invitación a volar, porque para Miyazaki volar y soñar son lo mismo. Es una invitación a la imaginación, al sueño, a cumplir nuestros sueños y a volar. Parece mentira, ¿no?, que le estemos dando tanta publicidad a Netflix, pero es que es un mérito que tengan todas las películas. Vamos a 1988 y vamos a hablar de la gran obra maestra, la primera gran obra maestra de Miyazaki, que es la película Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro ya no solo es que sea una película fantástica, sino que, y Diana nos podría hablar mucho sobre esto, los dibujos, los diseños son tan icónicos que han quedado ya para el imaginario colectivo. De hecho, el dibujo de Totoro, del personaje de Totoro, es el símbolo de los estudios Ghibli. Nos sitúa en un contexto histórico de un Japón en posguerra, que es un tema que ya trataba en la tumba de las luciérnagas de su amigo y socio Takahata, también del estudio Ghibli. Es una película fantástica, increíble de ver, pero una película sobrecogedora al mismo tiempo. Nos habla de los espíritus del bosque, que son los que mantienen que la naturaleza siga viviendo. El espíritu visto como algo positivo, no visto de la manera oriental, que no occidental. Los japoneses son unos grandes amantes de los bosques. Edu y yo, que somos asturianos, sabemos la importancia de esto, y nos cuenta la historia de dos niñas, de dos hermanas pequeñas, y un padre, ¿no? Su madre está enferma en el hospital, se van al campo a vivir, y como en el campo, como en una casa en la que van a vivir, nadie quiere entrar porque hay espíritus. Esto podría ser, para una película americana, una película de fantasmas, ¿no? Cualquier película de fantasmas sería la excusa. Sin embargo, Miyazaki se lo lleva a un sentido mucho más positivo, y no de temer a los espíritus, sino de compartir, respetar e incluso querer a los espíritus. Para Miyazaki, si tú tratas bien a la naturaleza te va a tratar bien a ti. Y solo la naturaleza se revela contra ti cuando tú la tratas mal. Ese espíritu del bosque que solo lo puedes ver si tú crees en él y él te elige. Tiene que elegirte a ti. No sé qué es, si es un oso gigante o un gato gigante, no lo sé. Es maravilloso, Totoro. Un personaje, por cierto, que es genial porque no habla en toda la película y sin embargo es tan expresivo y que le entendemos todo. En esta película no hay villanos, no hay ningún tipo de villano. Los únicos villanos son las consecuencias de los malos actos de los seres humanos. El gato es una genialidad, que se le ocurre a una de las niñas para ir a ver a la madre al hospital. No ha habido un director en la historia del cine que haya manejado la ternura con tantísima sabiduría como lo ha hecho Miyazaki. Los niños son el punto de vista y son la cámara con la que nos muestra el mundo. ¿Y por qué lo hace? Porque todos estos grandes valores de los que estamos hablando y de lo que hemos hablado, la generosidad, el amor a la naturaleza, esa comunicación directa que tú has hablado con esa naturaleza animista, ¿no?, llena de espíritus, animada, que está ahí, solo se puede alcanzar si nos volvemos otra vez niños. Tenemos que hacernos adultos sabiendo que somos niños, guardando esos grandes valores que hemos ido a la infancia. Es que el cine tiene una capacidad maravillosa para hacer poesía visual, y Miyazaki lo consigue en muchísimas secuencias, en muchísimos planos, y hasta en película entera. Esta película yo creo que es un gran poema visual. Los buenos directores de cine dejan muchas veces de lado las palabras y se centran en lo visual y en el sentir con lo visual. Hay una secuencia que la niña está esperando el autobús al padre junto con todo. Y a la animación del entorno. Hay
hay en cada plano simples detalles que te ayudan a seguir la narrativa y hacen que el propio escenario y que la propia ambientación de la película la estés viviendo. El agua y los peces es tan real que dan ganas de meter el pie dentro. En 1989 hace una película que habría que hablar también en la traducción en castellano, ¿no? Que aquí en España se llama Nikki, envíos a domicilio, y en japonés es Kiki, envíos a domicilio. Y otra vez está el cambio del nombre para que no tenga ningún tipo de connotación infantil. Los niños no piensan en cosas tan raras, de verdad. O sea, yo creo que son más la visión extraña y pervertida de los adultos, cambiando el nombre a la puta por la puntu y a Kiki por Nikki. Me parece una chorrada. Porque esta película a mí me costaba verla, porque no tenía muchas ganas. Y luego ha sido de las mayores sorpresas que yo he tenido. Hay un pueblo que las madres tienen hijas que son brujas, y las brujas no es nada negativo, sino es algo positivo. Cuando cumplen los 12 años hay una ley que atañe a todas las brujas, que es que tienen que irse a vivir un año solas. Aquí la magia está naturalizada, la magia es algo normal, y todo el mundo, como decía Edu, asume que la magia existe. Viaja en escoba volando, pues la madre le dice, no, móntate en esta que es mejor. Y dice, bueno, pero es que esta la construí yo, también está el valor del trabajo. Y como buena bruja va con un gato negro, que eso es algo muy divertido. El personaje del gato, que es maravilloso, que es su mejor amigo, y las observaciones del gato son geniales. Me encanta cuando llega a este pueblo costero, porque ella, una cosa que tiene claro es que quiere un pueblo donde haya mar. Si podemos elegir, cuando ella llega, va a un campanario y ve a un señor y le pregunta con mucha naturalidad, señor, ¿hay alguna bruja en este pueblo? Y dice el señor, no, me parece que no. Ah, pues entonces, ¿me puedo quedar? Nos habla de la transición de niña a mujer, para contarnos cómo una niña pasa a ser una mujer. Y eso está muy analizado, y es una película tremendamente profunda. Se puede ver como niño y disfrutar, pero como adulto te das cuenta de una serie de cosas, y cómo la transición de niña a mujer, no quiero citar a Julio Iglesias, tienes un mal día, y te ves Nikki, aprendiz de bruja, y es que terminas de un buen rollo tremendo. Hay un niño que está enamorado de esta bruja y que le persigue totalmente. Ese niño, lo gracioso es que es un niño como muy mujeriego. Como la belleza no es algo físico, porque este niño no es el estereotipo. Es un chico que con pinta estudioso, con gafas. Da un salto de calidad comparado con las anteriores a nivel animación. Hay una escena en la que ella tiene que repartir los encargos, ¿no? Y sube hasta arriba, que se ve toda la ciudad. Y es que es impresionante, me daba hasta vértigo. Hay plantas, pues te anima las plantas, se anima los cristales, el reflejo, y eso es una maravilla y que muchas veces se pasa desapercibido. Y cada plano, fijaros, porque es que hay algo siempre de fondo que se está moviendo además del personaje. También me fui de casa y tuve que empezar a buscarme la vida sola, y lo hice en París, ¿no? Y esta película, esa ambientación que tiene, me recordó muchísimo esa ciudad, a París. Es curioso que en esta película el escenario principal no es la naturaleza, es la ciudad, ¿no? Una ciudad donde hay mar, donde hay muchos elementos naturales, donde hay mucho bosque, donde hay muchos parques. Esa película no está hecha para niños, como dice Dani. Esa película está hecha para los que hemos sido niños. Hay que destacar eso, la importancia de seguir siendo un niño, que eso es algo que nunca hay que olvidar, y Miyazaki, con sus 78 años, sigue siendo un niño. Y por eso hace esas películas tan fantásticas. Me parece que no es una película de nuevo de aventuras, es una película de emociones, porque no paras de sentir. Entras en su conflicto interior de alguna manera, porque la adolescencia la hemos pasado todos. Parece sola en un pueblo, siendo tan pequeña, y de repente se tiene que labrar la vida en una casa que no conoce a nadie, y cómo va surgiendo también pequeños maestros a lo largo de la película. Te atrapa por la inteligencia, te ataca vilmente por los sentimientos de una manera inteligente. Y es una cosa que te hace despiadadamente Miyazaki. Si hablamos de cine, lo que nos tiene que hacer es dos cosas: emocionar y estimular mentalmente, y es algo que hace Miyazaki, y eso lo hacen los grandes. Vamos a hablar de la película de 1992, una película estupenda, Porco Rosso, que es, hay que decirlo, una película más adulta. Trata sobre un piloto que tiene un físico de un cerdo, pero no tiene ninguna connotación negativa, que es otra vez la magia. Es un cerdo por una maldición, no sabemos bien por dónde viene esta maldición, tampoco se explica mucho, pero tampoco importa. Pues yo quiero hacer una película donde el protagonista sea un cerdo y sea un aviador. Pues bueno, pues esto es lo que hace Miyazaki, esta libertad que tiene él. Es un triunfador este tipo, porque es un as de la aviación. Él pilota un hidroavión y es una especie de mercenario del aire,
que tiene un carisma, una cosa tremenda, y siempre está en conflicto con los piratas, que los piratas le odian porque le tienen mucha envidia, ¿no? Porque tiene mejor avión. El transcurre, es importante, y esto hablaba Joaquín, del periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el fascismo en Italia. Contratan a un americano para que el americano le venza a los piratas, pero en realidad eso es una excusa, sería como el MacGuffin para Hitchcock, porque habla de otras cosas, habla de guerras, habla de política. Habla de lo que es entrar en conflicto y perder a seres queridos, ¿no? El personaje de su amiga, que es la cantante esta maravillosa que está en un club y que está enamorada en secreto de Porco, que es algo genial, porque luego la chica joven, que es Fio, que es la que arregla el avión, porque hay un momento que este Curtis, de una manera bastante oportunista y zafia, le gana a Porco, tiene que reparar su avión, pero está perseguido por los fascistas, ¿no? Que ahí viene la gran frase, que es la gran frase de la película, de prefiero ser un cerdo que ser un fascista, que es una frase ya para la historia del cine directamente, que es una niña de 17 años que está enamorada de él. Pero vamos a ver, si es que es un cerdo, ya, pero es que es algo del cine de Miyazaki, es un tipo atractivo. A las mujeres resulta irresistible cómo él no se pliega a la autoridad, al ejército de Mussolini, a los fascistas. El americano dice, pero es que tú te quieres quedar todas las mujeres para ti. Dice, y tú te declaras a todas las tías que te encuentras. Me parecen brillantes las imágenes y las escenas en el barco, Porco Rosso con esa música que aquí es bellísima, cómo está con el sombrero y le da el viento, y esos momentos en los que te ríes porque dices, es un cerdo, pero es tan elegante. Hasta los malos resultan muy entrañables, los piratas con sus gestos, la lucha que tienen con él, y luego que lo que comentabas tú, Dani, que a él le persiguen más mujeres. Es que si Humphrey Bogart hubiera sido cerdo, sería un cerdo como este, ¿no? Después, la pérdida, la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial hable una crisis enorme de conciencia en la sociedad japonesa y la obliga a abrirse al mundo, ¿no? Y lo hace, ¿no? Nosotros hoy en día estamos consumiendo productos japoneses. Pero también crea sensibilidades como la de Miyazaki, que se da cuenta de que todo ese delirio imperialista y bélico de Japón pues era una locura, ¿no? Y tenemos este personaje que quiere transmitir su pacifismo con una carta de amor a Occidente. Yo creo que pocas personas son capaces de hacerte amar la naturaleza a través del dibujo, como Miyazaki. Solamente los grandes pintores, ¿no? Estoy pensando en Turner, que es una gran influencia. Hay una secuencia también que sirve mucho para explicar lo que es Miyazaki, una secuencia fantástica, cuando explica en una especie de flashback qué pasó con todas las personas, todos los amigos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, que es como una línea fina de aviones, millones de aviones que están por el cielo, que es como que se van a otro lugar. Porque para los japoneses había que hablar de lo que es el cielo y el infierno. Ellos tienen un concepto totalmente distinto. Habría que hablar del budismo, ¿no? Qué fantástica esa secuencia en todos los sentidos, que van como a otro lugar. Y él intenta hablar con un amigo suyo, pero no puede escucharle porque ya está muerto. Sobrecogedora, pero no es tétrica. Y a la vez es entrañable y es triste. Porque habría que hablar también de la tristeza en Miyazaki, que es algo muy presente en el cine de Miyazaki. La forma de tratar los combates aéreos es impresionante y está todo hecho a mano. Lo sigo recalcando, que es que hasta ahora no se había utilizado ordenador y es algo que Miyazaki estaba en contra, aunque luego le convencieron. Yo soy de los que defiende la idea de cuando, si nos gusta mucho un director, tenemos que criticar cuando la película no creemos que es a la altura. Algo que yo personalmente critico mucho de muchos críticos, esto parece un juego de palabras muy tonto, pero en realidad creo que me entendéis, cuando de repente hay que venerar a un director porque es este director y la película no ha sido buena. Hay pocos directores de la historia que puedes decir que tengan películas que no te gusten. Miyazaki es complicado encontrar algo que no. La princesa Mononoke, de 1997. Yo es la película en la que empiezo a conocer a Miyazaki directamente. Es la mejor película quizás que ha habido sobre ecologismo. Nos sitúa en un panorama, en un contexto histórico extraño casi del Japón feudal, pero es casi como al inicio de los tiempos, donde el hombre está en tribus y los animales están en los bosques, y los animales tienen inteligencia y defienden su territorio frente a la invasión humana. Si algún villano es la mano del hombre destructiva. Parte de la idea de la historia del príncipe Ashitaka, también otra vez la realeza, el príncipe Ashitaka, que es un guerrero, ¿no? Que lucha porque un jabalí gigante, que es un demonio, ataca a su aldea, y entonces al vencerle, pues contra una maldición en la mano y tiene que irse a un lugar en concreto, a un bosque mágico, para curarse. Que los lobos son los que atacan la aldea. La connotación negativa del lobo, que aquí es una connotación positiva, aunque no deja de ser amenazante en la película, los lobos, porque los lobos lo único que hacen es defender su territorio y atacan a los humanos
porque son los que invaden su territorio. Como las mujeres de la fortaleza son antiguas prostitutas, que rescata una mujer y las pone como guerrera. Atención a lo progresista de Miyazaki, lo arriesgado de Miyazaki contando esto. Y encima son las mujeres las que llevan el pueblo y son los hombres los más inútiles. El espíritu del bosque es una cosa inenarrable. Y a mí, yo he de reconocer que hay una secuencia, que no voy a contar para no hacer spoiler, que me sobrecogió. Que me sobrecogió y casi te atrapa el corazón. Tiene una gran influencia del cine de John Ford, de los westerns de John Ford, y esto lo he confesado por el propio Miyazaki, y a la vez yo diría que de los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Hay momentos en los que Ashitaka va caminando por el camino y le empiezan a perseguir, que esto recuerda a la película Los siete samuráis. Todas las películas de Miyazaki tienen magia, pero es que esta es tan mágica. La animación otra vez sigue mejorando, se incorpora el ordenador aquí en estas, pero vamos, Miyazaki no quería. Lo que pasa es que le tuvieron que convencer y luego a partir de aquí se mantuvo, pero la mayoría de las cosas están hechas a mano. El simple detalle de lo que son las plantas cuando va caminando cierto personaje, cuando van surgiendo, el mimo, toda la animación que hay detrás, todo el concepto, es que es sublime. Es muy difícil caracterizar un personaje, aparte que tengan su propio trasfondo, y ser capaces de identificarlos también con la animación. Que tiene una parte siniestra, recuerdo la parte con los monos, es como tremendamente siniestra, es una película que te deja muchas sensaciones. El personaje se convierte en el intermediario entre la naturaleza y el hombre, de alguna forma, que es algo muy bello y muy, muy bonito, y luego la naturaleza tampoco es que te la muestre qué bonito es todo, porque los lobos no son perfectos. Los jabalíes no son perfectos, los monos son muy tenebrosos. Es sorprendente cómo de repente una ciudad de Amazonas, en la que solo mandan las mujeres, como tú comentabas, Dani. Para mí la película es muy transformadora, te transforma la conciencia, que la ves y sales siendo otro. O sea, y por eso yo creo que es una obra maestra y pasa muy poco en el cine. Esta película, si nuestro amor a la naturaleza no ha crecido, pues quizás no merezcamos llamarnos seres humanos. Tiene un cambio de tono y hacia el realismo, y hacia un realismo mucho más sombrío y violento, mostrando una cara oscura de la naturaleza. Lo que hace Miyazaki aquí es darle voz a la naturaleza, voz, manos, colmillos, garra, para que pueda defenderse. Que hasta el personaje de Lady Boshi, que tendríamos que identificar quizás como el más cercano a una villana, dentro de eso, vemos que tiene un corazón, que se preocupa por lo suyo, que coge a una serie de leprosos, a los que nadie quiere, que son marginados, y los cuida, ¿no? La vida es puro sufrimiento, ¿no? El destino del ser humano está maldito, ¿no? El ser humano es un ser maldito. Es increíble cómo utiliza el silencio para los clímax narrativos de su película. Para los momentos visuales, el silencio acompañado a veces solamente por los sonidos de la naturaleza, como la lluvia en la famosa secuencia de Totoro, esperando el bus. Aquí en ese momento en que el espíritu del bosque pisa el suelo, como nos decía Diana, es de una belleza y de una poesía indescriptible, inenarrable, como ha dicho Dani. Bueno, La princesa Mononoke, una auténtica obra maestra. Y no hay mucho más que decir. Y mirar que hemos dicho cosas, mirar que nos hemos extendido. Y de obra maestra en obra maestra, vamos y tiramos porque nos toca. 2001, la más reconocida y efectivamente una película genial, que es El viaje de Chihiro, una película que logra el Oso de Oro en Berlín y logra el Oscar a la mejor película de animación, algo que nunca había conseguido ni ha vuelto a conseguir una película anime. Algo tremendamente injusto, y tendríamos que decir qué son los Oscar y qué tipo de premio es. A mí directamente, yo diría que a Toy Story 4 le podían haber dado directamente el Oscar a Mejor Película, pero no a Animación, directamente a Mejor Película porque era mejor de largo. Y El viaje de Chihiro también se la podían dar, aunque ese año en Cannes gana una de mis películas favoritas, pero no lo diré, haremos un especial sobre ese director. El que sea avezado ya sabe a quién me refiero. El viaje de Chihiro es, bueno, volvemos a decir, es el Alicia en el País de las Maravillas de Hayao Miyazaki, porque es el viaje de una niña que va dormida en un coche, que de repente acompaña a sus padres a un lugar extraño, y por una imprudencia de esos padres a una especie de parque temático que se ponen a comer sin pedir permiso, que ahí habla sobre la educación. Una bruja malvada que les convierte en cerdos, como bien Alicia entraba en un mundo mágico, y ella tiene que entrar en un mundo mágico. Se ha ayudado por Haku, no sabemos por qué, y sin embargo recuerda su nombre, que es Chihiro, y convence a la bruja para que le dé un trabajo
pero la bruja se queda con los nombres, guarda los nombres, ¿no? Entonces Chihiro pasa a llamarse Sen, y su manera de volver al mundo es no olvidarse de ese nombre. Toda la acción transcurre, o la gran parte de la acción transcurre en un balneario para dioses de, no sé, dice 80.000 dioses en un momento determinado, que es como un paradero que van 80.000 dioses. A mí esto me parece una genialidad, y tiene que ver con el concepto religioso que tienen los japoneses y el budismo, que a diferencia de las religiones occidentales son politeístas, las nuestras son monoteístas y esas son politeístas, ¿no? Entonces la cantidad de dioses extraños que tienen, que son divertidísimos, y es casi freaks la parada de los monstruos. Antes que me habéis criticado un poco a Bola de Dragón Z, yo voy a defenderlo, que también está en Bola de Dragón Z cuando Goku va a los cielos, porque Goku, ¿cuántas veces habrá muerto y habrá resucitado en Bola de Dragón? Yo defiendo a Bola de Dragón Z, y esos momentos geniales que se encuentra con diferentes dioses y cada uno hace una cosa, ¿no? Hay dioses que son una especie de pollos extraños, hay dioses que son dragones, que tienen mucho que ver con la mitología japonesa, y nos cuenta toda esa transición de la niña, que la niña pasa a ser también mujer durante ese transcurso, cómo esa bruja malvada no es tan malvada, y como tiene una hermana gemela que dicen que es malvada y sin embargo la conoce, y es una ancianita que les hace el té y les trata bien, les deja quedarse a dormir, incluso como la bruja mala que ha transformado en cerdos a sus padres, incluso se sorprende porque le llame abuelita. No existe el maniqueísmo, no hay ni malos ni buenos, son personajes en circunstancias y que les tocan vivir. Es una película de una imaginación tan grande, es una de las grandes películas de los últimos 20 años, sin lugar a dudas. El viaje de Chihiro es una de las mejores películas de la historia del cine. Ni de los 20 años, ni de los 200 que pasa el cine seguramente. Las secuencias en que Chihiro entra por primera vez en las estancias de la bruja Yubaba, las estancias nos están descritas hasta el más mínimo detalle. Cuadros, jarrones, lacados, bordados, alfombras, el escritorio, las mesas, la iluminación. Hay una secuencia en la que Chihiro baja las escaleras que las llevan a la sala donde está el calderero, ¿no? Kamaji. Pues en ese momento se abre una ventana y uno de los personajes, estos que tienen forma de rana, sale a echarse un cigarrillo, ¿no? Como cualquier trabajador que está ahí. Qué detalle más pequeño y magistral. La larguísima secuencia del dios pestilente que tiene que tomar un baño y cómo acaba es un corto en sí mismo. Un corto de una calidad temática, narrativa y con un mensaje impresionante. Chihiro rompe a llorar y es lo que dices tú, la tristeza. Nos está diciendo la película, tenemos que aceptar la tristeza y al mismo tiempo tenemos que seguir adelante, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que seguir vivos, tenemos que coger fuerza, adquiriendo esos valores de los que hemos hablado. En primer lugar, la gratitud. Es una mujer que empieza a agradecer, aceptando la ayuda de los que le viene, con humildad, con trabajo, con esfuerzo, pero también con iniciativa. Empieza a tener sus propias ideas, empieza a tomar sus propias decisiones. Cuando Chihiro toma el control de su destino, ya no es una niña, ¿no? Ya ha dejado la infancia atrás. Es un viaje en el mundo de ellos en el que los humanos son la peste. Eso es algo muy importante también porque de nuevo vuelve a poner el mundo de la naturaleza, el mundo fantástico por encima de los humanos. Hay tantas transformaciones. Otra cosa muy especial del cine de Miyazaki son las transformaciones, ¿no? Aquí se transforma el bebé, una ratita, luego las tres cabezas se van transformando en un bebé, luego en un forzudo. Todos los personajes, y en todas las películas hay transformaciones. El personaje de Sin Cara, que es un personaje entrañable y que nunca terminas de conocer, nunca terminas de entender cuáles son sus motivaciones, más que intentar agradar a Chihiro, ¿no? Pero es un personaje que le coges muchísimo cariño. Es increíble el despliegue que hay de personajes en esta película, todos los bocetos que se han tenido que hacer, todo el desarrollo que hay detrás, porque claro, un personaje no viene así de primeras del dibujante ni del diseñador, obviamente Miyazaki es un genio, pero hay mucho trabajo detrás y que los personajes en sí tengan coherencia y el propio mundo tenga su coherencia, ¿no? Es lo que hace, yo creo, que esta película que sea mágica. Es muy difícil animar algo que no existe y que parezca de verdad. Tú ves las escenas, ves los personajes y sabes que no existe, pero tu mente, vale, te lo crees perfectamente, ¿sabes? Hay un dragón, pues vale, una rana que fuma, pues perfectamente, y es una pasada, ¿no? Es otra capacidad de los animadores. Se dice que somos los actores, ¿no?, de este mundillo. Esta película es un culmen, para mí es mi favorita, no solamente de Miyazaki, sino en general. Es difícil siempre, después de hacer dos obras maestras, que la tercera sea una obra maestra. Yo no sé si es una obra maestra o no, pero es una gran película
tendríamos que hablar del Castillo Ambulante. Una película muy distinta. Es una película en la que trata sobre la vejez. Porque la protagonista, que es una joven bonita, es una joven linda, tiene el gran error de que se enamora de un mago y una mujer anciana, que podía ser un trasunto de la bruja del viaje de Chihiro, porque la verdad que se parece muchísimo, cómo le transforma en una mujer anciana también. Es la maldición que tiene esta niña. Es que ella no puede decir que en realidad es una niña joven condenada, que es todavía peor casi, que es peor ese castigo, ¿no? Que no puede decir. Ella se incorpora a este castillo ambulante que está este mago excéntrico, y empieza y dice que bueno, que es una especie de sirvienta y les empieza a ayudar, ¿no? Hay un personaje que a mí me encanta, bueno, uno de personajes geniales de Miyazaki, que es el personaje de Calcifer, que es el del fuego, ¿no? Que es el fuego, que es el que le ayuda. Él estaba muy furioso por la guerra de Irak que había iniciado Estados Unidos, por esa guerra que nos anunciaron y esas armas de destrucción masiva que nunca existieron, a pesar de las mentiras de nuestros mandatarios, y pensó que esta película no iba a tener una gran recepción precisamente en Estados Unidos por esto, ¿no? Porque es una película que trata sobre las guerras, ¿no? Que mientras este castillo que se va moviendo, que es otra genialidad, un castillo que va caminando, que se va moviendo, antimilitarista, es totalmente anti-guerras, y vuelvo a decir, otra vez, hasta la bruja al final no es tan mala. El castillo en sí, ¿vale? Tiene trabajo de 3D detrás, pero es que no se nota. Y bueno, y el personaje de ella, de la anciana, que a lo largo de la película vaya cambiando sutilmente, es increíble que sigas caracterizando el personaje de sus distintas fases. Es de las que más recaudación de la historia tiene en Japón, como película de animación. Venía de 2 éxitos. El Mago Hall me parece también brutal. No sé qué os pareció a vosotros, pero me parecía un personaje muy divertido, muy diferente. A mí me encanta el personaje del espantapájaros, un personaje muy agridulce, por cierto, muy agridulce. Vamos a hablar de unas películas más recientes, que es del 2008. Se trata de Ponyo en el acantilado. Esta película quizás es la más infantil de Miyazaki. Yo no soy un gran defensor de la película, es una buena película sin duda, pero es de las que menos conecto. Y esta película la hizo porque a Miyazaki le molestaba mucho la película de Disney, de La Sirenita, le molestaba especialmente, pero esto es una gran película, la de Disney, hay que decirlo. Pero sí que es verdad que daba una visión como mucho más convencional de las cosas del cuento original de Hans Christian Andersen, de La Sirenita. Y aquí quería que fuera un pez dorado, y un pez dorado que simplemente quiere ser humano. Hay una secuencia que es genial, en la que Ponyo se libera, que quiere salir para convertirse en una niña, y cómo caen los peces volando, que es una cosa genial, y cómo está dibujadas las olas, es una cosa increíble, el tsunami que se produce. Se nota, ¿no? La implantación ya de ordenadores, de la calidad gráfica, ¿no? Los propios colores, ¿vale? Las anteriores pues tiraban mucho de acuarela, ¿no? Y estas también, pero se nota, ¿no? El cambio de calidad que hay. El mar en sí, para mí es casi un personaje propio, es increíble, todas las partes del tsunami, cuando los peces se elevan, bueno, Miyazaki insistió en animarlo a mano él, que hay pocas películas, en mi opinión, que hayan llegado a hacer agua de forma realista, que te lo creas. Que me encanta que el malo de la película, que nunca es un malo muy malo, que hasta le entiendes las motivaciones, al final de la película se acerca al niño y le pide perdón. Me parece genial que un adulto le pida perdón a un niño. Creo que es la película de Miyazaki con más silencios. Hay un montón de silencios en la película. La reina del mar me parece bellísima, como la dibuja. Ponyo bebe sangre humana y por eso se transforma en ser humano. Como el pez bebe sangre humana. Entonces es algo como un poco rompedor, pero que luego lo normalizas mucho, que es esa facilidad que tiene Miyazaki para que normalicemos la magia. El respeto a la gente mayor, el respeto a los niños, porque que el adulto le pida perdón a un niño es una cosa genial, que es algo que por la prepotencia que la que somos educados parece que no puede ser, y para decir que no es de mis favoritas, al final va a ser que me guste mucho también. Y evidentemente tiene un toque mucho más infantil y dirigida a ese público. Sería muy interesante que la gente que nos ve, que tiene niños pequeños, quizás sería una buena película para empezar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la última película que dijo que iba a hacer, porque luego afortunadamente mintió, porque nos espera su próxima película, Como vives, que en teoría
se tiene que estrenar este año. Vamos a ver cómo va el tema de los estrenos. Los que somos directores y estamos pendientes de nuestras películas estamos un poquillo a la expectativa, pero vamos a hablar de su última película hasta entonces, que es una película del año 2013 que se llama El viento se levanta. Los que seguís habitualmente el canal sabéis que la hemos incluido entre las 50 mejores películas de esta década que acaba de transcurrir. Y es una película que no tuvo tan buenas críticas, de hecho críticas bastante dispares, ¿no? Porque la acusaban de ser un poquito larga, de ser aburrida. El viento se levanta es una película tremendamente hermosa. Es la película más autobiográfica de Miyazaki, nos sitúa en el contexto de la evolución de un diseñador de aviones, como era el padre del propio Miyazaki, y como en el contexto de las guerras mundiales, como nos cuenta la Primera, la Segunda Guerra Mundial, como las consecuencias que tiene. Es tremendamente antimilitarista. De hecho, fue una película tremendamente criticada por los sectores conservadores del Japón por la crítica que hace al militarismo, ¿no? Sabéis que los niños japoneses no podían hablar, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Estaba prohibido. Y fue una cosa que les impuso Estados Unidos. De hecho, por eso la maravillosa película de Alain Resnais, que ya hablaremos de Nouvelle Vague otro día, que seguramente a Joaquín le guste este tema, de Hiroshima Mon Amour. Es una película tremendamente romántica y tremendamente trágica. Es una película que sobrecoge. El cine de Miyazaki en esta película se hace mayor. Es la única película de Miyazaki donde los niños no son los protagonistas. Aparece el protagonista de niño al principio, que la historia, como dice Dani, es de un ingeniero que está influido por una gran inspiración del propio Miyazaki, que fue el ingeniero italiano Caproni. Y bueno, pues a través de este ingeniero es una invitación al vuelo y al sueño, ¿no? En esta película, curiosamente, es la más realista de todas. Es una película donde la fantasía está circunscrita solamente al ámbito del sueño y de la ensoñación, ¿no? De soñar despierto. Y además esta ensoñación se liga con el proceso creativo científico. A mí me trae recuerdos fantásticos porque mi padre era un gran aficionado al aeromodelismo y esas piezas las trabajaba en casa, las pulía, las lijaba y me ha traído grandísimos recuerdos. Nos da el punto de vista de los vencidos en la guerra. Nos habla de Japón y nos habla de Alemania, y antes ya nos ha hablado de Italia, que habían formado lo que se llamó el Eje, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que digamos son los malos que siempre aparecen en esta película. En El viento se levanta no son los malos, porque no nos muestra el gobierno de Japón o el gobierno fascista de Italia o el gobierno imperialista del emperador japonés, sino que nos muestra la gente que está en contra de ese gobierno. Eso se ve muy bien en el personaje del espía alemán. Ya he hablado mucho de poemas visuales. Esta película tiene también mucho, en concreto la secuencia en el que el personaje y su amada están compartiendo un avión, ¿no? Que vuela, ella está en la terraza y él está abajo, ¿no? Que me recuerda mucho a la famosa escena del balcón de Romeo y Julieta. Incluso se podría hablar de Memorias de África, ¿no? El amor occidente aquí lo lleva al último extremo y lo hace a través de referencias muy interesantes a la cultura, literatura y música europeas, ¿no? Las pinturas aquí están muy influidas por Turner, ¿no? Hay en concreto hay un cuadro de Turner que es como el barco en el mar que se está destruyendo. La referencia literaria, la más importante por supuesto, es la cita que estructura la película, que es la del poeta francés Paul Valéry, ¿no? Que es toda una declaración de intenciones que yo he dicho desde el principio. Il faut tenter de vivre, ¿no? Hay que intentar vivir, ¿no? Y la única manera de vivir de verdad es soñar, es volar, es levantarse, ¿no? Partamos de la base también que este personaje desde el principio parte con unas limitaciones físicas, que es que no ve muy bien y entonces no puede cumplir su sueño, pero la película, a pesar de ser dura, también te está diciendo puedes cumplir tus sueños a pesar de limitaciones que puedas tener de otra manera. Es muy bonito también cómo trata el amor verdadero Miyazaki. En todas sus películas lo hace y te muestra un amor verdadero de verdad, del real. Cómo sus personajes son capaces de darlo todo por amor y te lo crees. Para todo aquel que no que considere, porque siempre se cree que la animación no puede llegar a veces a lo que llega al cine, que no es animación, para nada, es totalmente falso. La animación demuestra con muchísimas películas que es capaz de llegar más allá. Hay películas que llegan 1000 veces más en animación y no tienen por qué estar hechas para críos. De hecho, le dan 1000 vueltas a algunas películas. Que probablemente sea muchísimo más interesante hoy por hoy el cine de animación que el cine de acción real. Pero creo que con una abrumadora diferencia es muchísimo más interesante
y nos ofrece cosas mucho más interesantes, vamos. Yo personalmente lo tengo bastante claro. Bueno, como decíamos, un falso retiro de Miyazaki porque se ha anunciado que este año iba a ser durante los Juegos Olímpicos, obviamente ya son para el 2021, vamos a ver cuándo se estrena, que es la película Cómo vives, la última, que se sabe muy poco de ella, pero hay una premisa muy bonita que creo que os va a gustar, que es que Miyazaki la ha hecho con el propósito de que su nieto le recuerde por esta película. Con lo cual ya, solo con eso, ya las expectativas están muy en lo alto y probablemente nos robe una parte del corazón, que es lo que hace siempre estas películas de Miyazaki. Vamos a terminar haciendo una pequeña clasificación. Yo les he pedido a ellos que me elijan sus 3 películas en orden. Vamos a empezar por la nueva. Vamos a dejar a la nueva que nos diga. Diana, en orden descendente, ¿tu número 3 cuál sería? Nikki, Aprendiz de Bruja. ¿Tu número 2? Mi número 2 es Mononoke, la princesa Mononoke. Y luego la primera, ¿vale? Es El viaje de Chihiro. Número 3, El castillo en el cielo. Número 2 sería El viento se levanta. Y número 1, La princesa Mononoke. Vale, Joaquín, número 3. Me quedo con Nikki, medalla de bronce para Nikki, la aprendiz de bruja. Medalla de plata. Para la princesa Mononoke. Y número 1 ya la sabemos. Por supuesto, medalla de oro para El viaje de Chihiro. Y si hubiera de platino o un metal más precioso, se la daba también. Bueno, pues yo estuve planteándome para el tercer puesto. Hay 2 películas que se han quedado fuera y que probablemente las hubiera querido poner. Una es Porco Rosso y otra es Nikki. No voy a poner ninguna de las 2. Mi número 3, que no habéis mencionado, es Mi vecino Totoro. Mi número 2 es El viaje de Chihiro. Y mi número 1 es La princesa Mononoke, que es mi favorita y es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, pero vamos, si hubiera dicho El viaje de Chihiro a primera también valdría. Yo creo que a los 3 nos valen todas las que hemos dicho, ¿no? Bueno, y sumando puntuaciones quedaría ganadora La princesa Mononoke, inesperado. Bueno, pues ahora que estamos en esta época y hay que hacer caso también a los niños, hay que poner estas películas a los niños y es un tipo de cine que tú a veces cuando ves series o dibujos para niños apelan a la poca inteligencia, lamentablemente. Esto es una cosa que veo cada vez más en los canales infantiles. A mí que me gusta mucho la animación, generalmente las series y las películas apelan a la poca inteligencia. Parece que queremos que los niños sean poco inteligentes, ¿no? Y cuando yo era pequeño era otra cosa. Simplemente estos dibujos animados, esta animación, apelaban a la inteligencia de los niños. Y esto es algo tremendo, como dijo Joaquín, es algo tremendamente educativo. Pero no solo para vuestros hijos, sino para vosotros. ¿No tenéis hijos? Las disfrutáis. Yo no tengo hijos, las disfruto. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por vernos una semana más. Suscribíos, por favor, es gratis. Y, por cierto, si suscribís y poner vuestro comentario, porque hemos tenido muchas suscripciones, gracias, el otro día diremos vuestros nombres. O quien quiera simplemente que les saludemos del programa, también lo haremos si nos dejáis un comentario. Gracias a todos y nos vemos en los cines.